Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mando un abrazo fuerte, donde quiera que se encuentren. Pues el día de hoy continuamos con nuestro curso de jóvenes discípulos. Como algunos de ustedes saben, otros no, yo soy el presidente de una fundación que se llama Ministerio de Apologética en México. Nos dedicamos al estudio de la apologética. Es de México, pues bueno, porque estamos mexicanos, pero de la apologética cristiana, que es el estudio o la disciplina que busca responder a aquellas dudas que tenemos los creyentes y también gente que no cree. Entonces, aquí vemos el logo y Ministerio de Apologética en México. El día de hoy vamos a ver una clase sobre pérdidas. Es un tema que en ocasiones no se toca en las iglesias o que se le deja a las personas puedan tomarlo como quieran o que solamente lo pueden tomar determinadas personas o ir con determinadas gente, psicólogos u otro. Este va más enfocado a los cristianos en general, a una fe. ¿Qué hacemos cuando hay pérdidas? ¿De acuerdo? Entonces, pérdidas. El día de hoy vamos a hablar de pérdidas. Y aquí podemos ver, y hay que enfatizar, las distintas pérdidas que tienen los seres humanos, las pérdidas que llegan a tener los seres humanos, pérdidas de personas que amas, familiares, tíos, hermanos, primos que fallecen. También algo que siempre ha sido importante, pero actualmente se le da más importancia, pues son aquellas pérdidas, las pérdidas humanas. Ay, páguenme sus micrófonos, hermanos, me desconcentran, por favor. Las pérdidas humanas y también las pérdidas de los seres vivos, animales que generalmente son las mascotas, perros, gatos, pero también otro tipo de animales que la gente tiene, y también las pérdidas sentimentales. Durante mucho tiempo la sociedad no le daba la importancia a las pérdidas de las mascotas. Pensaban, ay, es solo un perro, es solo un gato, pero a la gente que sufría esa pérdida le entristecía la pérdida. O cuando alguien terminaba un noviazgo, una relación, se divorciaba, es una pérdida. Pero durante mucho tiempo estuvo vedado, estuvo como, ay, si hablas de eso, se van a burlar de ti. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta, siempre ha habido esa necesidad, pero hoy se le da esa importancia. Pérdidas de seres amados. Es un tema donde necesitamos mucha empatía y mucho amor. No es fácil sufrir la pérdida de un ser amado. Nadie está preparado. Aunque tú tengas un familiar que está en fase terminal, donde incluso los doctores ya te han dicho que va a fallecer, ni un ser humano está preparado. Y una persona que tiene el anhelo, el sueño de ser padre, resulta que se embarazan juntos, nace el bebé y muere el bebé. Nadie está preparado para eso. Es decir, necesitamos mucha empatía, mucho amor y mucho aprendizaje para poder ayudar y sobre todo también ayudarnos a nosotros mismos en el tema de las pérdidas. Aquí vimos pérdidas de personas, pérdidas de una mascota o de rupturas sentimentales. Muy bien, para hablar de pérdidas, pues hay que definir qué es una pérdida. Es cuando un ser amado muere, sea persona, sea mascota. La pérdida también puede ser la ruptura de una relación sentimental, un noviazgo, un divorcio. Son procesos difíciles de sobrellevar. Y esto es muy importante. Se necesita empatía para entender que cada ser humano reacciona diferente a una misma situación. Posiblemente habrá personas que se divorcian y dan un cambio, un vuelco, un giro en su vida y parece que mejoraron o que les asentó bien el divorcio. Y otras se van a pique, incluso lo podemos ver en su persona, en su vestimenta. No es que a uno le afectó más o a otro menos, simplemente que depende del carácter, del temperamento, de la situación, de la cercanía, en cómo reaccionó cada persona. Y es importante entender esto. En las pérdidas, al tratarlas, no podemos pensar que hay fórmulas, que hay consejos para todos. No es así. Cada ser humano reacciona ante una situación de pérdida diferente. Hay personas
que cuando fallece una persona quiere que lo abracen, quiere recibir llamadas, quiere que le den, que lo reconforten. Hay otras personas que prefieren estar solos, que prefieren que no los busquen, incluso que no vayan al velorio. Y no es que esté mal o no es que le duela, no hay absolutos. Cada ser humano reacciona a una pérdida de distintas maneras y es el primer aprendizaje que tenemos que tener. Todos reaccionamos en una situación de pérdidas de distinta manera. No existe una manera de lidiar con una pérdida. Nadie está preparado para eso. Aunque los doctores te digan que va a fallecer tu pariente, siempre hay esta luz, siempre hay esta esperanza. En el libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank estuvo en los campos de concentración nazi y él en su estudio y en su propia vivencia, pues él dice en este libro, escribe en este libro, que incluso la gente más sádica, un momento antes de ser ejecutados, recordemos que en los tiempos se ejecutaban a los nazis por la pena de muerte, por todo lo que infringieron, aún la gente más bestial o que en apariencia tuviera maldad en su corazón y hubiera sido casi como una bestia, siempre mantenía el deseo o como la esperanza al final de que lo condonaran, que lo perdonaran. Y es una reacción natural del ser humano. Romper creencias de que cuando alguien pierde a un ser amado, se debe de reaccionar de una forma. Y esto es muy importante que aprendamos como cristianos. No hay formas. Cada ser humano, incluido sea o no cristiano, y específicamente hablando de cristianos, va a reaccionar diferente, hermanos. Y debemos de entenderlo. Va a haber hermanos que van a llorar, que hasta se desgarran, ¿no? Y hay otros que no lo hacen. Hay otros que incluso que no avisan. Y no es que el hermano le haya dolido más, es simplemente su dolor, es simplemente la forma en que procesa ese dolor. Y necesitamos ser empáticos y comprender esto. Muy bien, existen, cuando hay una pérdida, personas que reaccionan de una forma con amargura, con dolor, que se les quiebra la garganta, que no pueden más, se desviven, se desgastan incluso, se quedan dormidos de tanto llorar porque el dolor es muy profundo. Hay otras que no dicen nada, que no expresan nada, que si les das el pésame, solamente te dicen gracias y ya, y que incluso te dicen quiero estar solo o sola. Hay otras que empiezan a realizar muchas actividades. Lo que sigue, murió, sí, murió mi mamá, murió mi papá, mi hermano, y lo que sigue. Entonces, no tengo que ir a hacer esto, y se llenan de actividades y tal vez nunca confrontan el dolor, pero así reacciona y hay que comprenderlo. Y hay otras que se tardan en asimilar la pérdida. Es decir, los que hemos pasado por una pérdida de que se muere un familiar, pues hay veces no nos cae, como se dice coloquialmente, el famoso 20, sino que ya después analizamos, reflexionamos, meditamos y nos damos cuenta que no vamos a poder ver a nuestro familiar, nuestro amigo nuevamente. Ahora, ¿qué factores influyen para que una pérdida sea más dolorosa o más difícil de procesar? Hay tres, solamente son enunciativos, no son limitativos, es decir, son algunos, pueden existir otros, pero tiene que ver mucho qué relación cercana tú tenías con la persona. Si era muy amigos, si era tu esposo y te llevabas bien con tus padres y esta relación fuera muy cercana, que te veías cada 8 días a comer con ellos o cenabas. Es decir, claro que el dolor o la forma en que se trata y se procesa la pérdida es distinta a alguien que no fuera tan cercano a la persona. También la manera de morir. No es lo mismo que alguien muera de una forma rápida, accidental, en un accidente joven, que no se esperaba la muerte, sino que fue algo repentino, un paro cardíaco y murió, un paro fulminante, a diferencia de una persona que tal vez tiene una enfermedad y que ya la vemos sufriendo, deteriorándose y que vivimos junto a ellos o estamos junto a ellos en este proceso. También eso influye en cómo procesamos el dolor de la pérdida y pues la falta de cerrar ciclos. Si hubo cosas
que no pudiste transmitirle. Hemos visto películas o series que son fuertes, donde ves que una persona se pelean y piensan que en la noche se van a ver y pasa un accidente y ya no tuvo la posibilidad de ponerse en paz con esa persona. He conocido personas que han vivido eso y eso es tremendo, es algo muy fuerte en la vida de las personas y hermanos. Muy bien. Ahora, algo muy impresionante es que la Biblia, como lo hemos estudiado, pues también nos enseña cómo estos hombres de Dios, cómo los personajes de la Biblia reaccionaron también a situaciones de pérdidas. Y vemos, dependiendo su carácter, cómo cada uno reaccionó. Vamos a ver primero a Aarón. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Voy a silenciarlos, hermanos. Por favor, escucho un ruido, les pido atentamente, por favor, apaguen sus micrófonos, me desconcentran. Por favor, pongan atención. Ya es la segunda vez, ahí pónganme, échenme una mano, por favor, porque sí se me va la idea. Entonces, si no lo apagan, pues los tendré que sacar, por favor. Bueno, entonces hablamos de Aarón. Aarón ve que sus dos hijos mueren, fallecen, bueno, en un fuego extraño, Dios los consume, el fuego que Dios manda los consume, a algo que ellos no habían pedido, pero aquí lo importante es cómo reaccionó Aarón. Dice la escritura que guardó silencio. No hizo nada. Y si tú lees los pasajes números 10 Levítico y ves, Aarón no hizo nada. No se sabe cómo reaccionó Aarón. Dice que guardó silencio. Después, otro personaje, David. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Primera de Samuel 1, 11 y 12. David, el hombre con el corazón de Dios, ¿cómo reaccionó? Se rasgó las vestiduras. Y los hombres que estaban con él hicieron lo mismo. Lloraron, se lamentaron, ayunaron toda la noche. Y mostraron sus sentimientos, mostraron lo que sentían. Cuando se enteraron que Saúl y Jonathan muy cercano a David, su gran amigo, Saúl, le queda el rey, reaccionaron de una forma muy diferente a Aarón. Ahora, ¿cómo reaccionó Jeremías, el famoso profeta llorón? ¿Quién me dijera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuertes de lágrimas, fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Jeremías 9:1. Jeremías reacciona, llora, ¿no? Y quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Es decir, alguien que quería también externar, expresar su dolor, su sentimiento, como Jerusalén aquí estaba siendo arrasada, había muertos, pero sobre todo era consecuencia de que el pueblo de Israel, que cayó cautivo por varios pueblos, pues se había desviado, había desobedecido a Dios. Y él había predicado fuertemente. Y era una pérdida así de personas, pero también él veía cómo se estaba destruyendo Jerusalén. Y Jeremías reacciona también así, expresivo. Cuando leemos la Biblia y específicamente, o mejor dicho, sea el Antiguo o Nuevo Testamento,
pues nos podemos dar cuenta de que la pérdida de un ser amado es muy común. La vida y muerte, siempre nos lo habla la Biblia, nos lo enseña la Biblia. Y vemos cuánta gente murió en el Antiguo Testamento y cómo las personas de Dios reaccionaron a determinadas situaciones. Y también en el Nuevo Testamento, cómo los hermanos reaccionaban ante las pérdidas. Es parte de la vida misma. Es algo que posiblemente ya has vivido o que vas a vivir. Si no te ha tocado, si es de las pocas personas que tiene más de 30 años y no le ha tocado tener una pérdida fuerte, y aquí hablando de personas específicamente, que todavía tienes con vida a tus abuelos, a tus padres, a tus tíos, tus hermanos, en algún momento de tu vida te va a pasar. Algún momento de tu vida vas a perder a tu familia, a tus padres, a alguien cercano, tíos, porque es parte de la vida. Lo único seguro cuando una persona nace es que va a morir. Es lo único que tiene seguro. Nada más se sabe si va a poder desarrollarse, si va a poder vivir. Lo único que sabe cuando una persona llora, si es una esperanza porque hay vida, pero también es el anuncio de que en algún momento va a morir. Y dentro de las pérdidas, pues viene algo que es el famoso luto. Luto, pues es la expresión medianamente formalizada de responder a la muerte. Es decir, la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido. En los países occidentales, esto incluye los entierros, las escuelas, las esquelas, mejor dicho, y la ropa de luto, entre otros. Es decir, en el occidente, donde nosotros estamos, pues cómo mostramos el luto. Hay veces, la mayoría de la gente cuando va a un velorio, pues va de un color negro. Hay gente que no escucha música, porque es una forma de su creencia, de que respeta a la persona difunta. Hacen velorios, ¿no? Hacen un velorio y luego hacen un rosario, dependiendo su creencia, su religión, su fe, y muestran que hay un luto, ¿no? Hay una pérdida, hay algo, una respuesta ante la pérdida, ante la muerte de un ser amado. Ahora, es muy importante esto, cómo nosotros podemos llevar ese proceso de pérdida, o cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos en un proceso de pérdida. Primero, no somos todólogos, y en segundo, tenemos que entender que cada ser humano es diferente. Y esto es muy, muy, muy importante, que entendamos que cada hermano va a reaccionar a una situación de pérdida de manera distinta. No esperes que tenga que reaccionar como tú reaccionaste. Es que yo lloré y no salí de mi casa 3 días. Bueno, tú, y es respetable. Sin embargo, no cometamos el error de pensar que la gente tiene que reaccionar conforme a tú reaccionas o según la creencia. Les voy a compartir, hay un libro que se llama El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, a grandes rasgos, es alguien que hace un pacto, que era joven, hermoso, e hizo un pacto con el diablo para no envejecer. Es un libro de Oscar Wilde. Bueno, me recuerdo de una escena, ese libro lo leí hace como 20 años, pero se me quedó muy grabado. Su amigo, no recuerdo el nombre del amigo, vamos a ponerle Wallace, pero no ese, es nada más. Llega a Dorian Gray, había perdido a su prometida. Ah, entonces, cuando él llega, le va a dar el pésame a Dorian, pues Dorian estaba riéndose, estaba haciendo su vida. Y entonces Wallace, como les digo, es un nombre ficticio que estoy yo inventando, no recuerdo el nombre de la obra, se sorprende y le dice, ¿pero qué haces? Estás riendo y acaba de fallecer tu prometida. Entonces, Dorian, parafraseando, le responde, tú venías a mí a apoyarme, porque tú venías y me ibas a decir, no, échale ganas, espero que estés bien,
pero me ves que estoy bien, sonriendo, alegre, y reaccionas como que estoy mal. Y se me quedó muy grabado porque es verdad. Wallace sí quería apoyar a Dorian, pero él pensaba que Dorian tenía que actuar como la mayoría de la gente o como él creía que tenía que actuar. Y Dorian pues estaba riéndose y haciendo su vida. Y hay veces así somos. Queremos ayudar a una persona o nos acercamos a ellos, pero pues la realidad es que queremos que esa persona pues viva su proceso como nosotros lo vivimos. Y pues no es así. Ahora, ¿cómo aconsejar en estas situaciones? Primero, nuevamente, no hay absolutos. Cada hermano, hermana va a reaccionar de manera distinta. No sabes, porque no sabemos cómo se siente la persona. Y hay veces en la intención de ayudar, cometemos un error. Inferimos lo que la persona debe de sentir y decimos, sé cómo te sientes, yo he pasado por esto. Sí, pero el hecho de que tú lo hayas pasado de tu experiencia personal, subjetiva, no es ni debe ser la misma experiencia que otra persona. Y eso es muy importante, evitar ese tipo de comentarios. Yo lo he vivido, sé cómo te sientes, no sabes cómo se siente. Supones que sabes cómo se siente porque tú, como te sentiste en una situación parecida, crees que la gente se tiene que sentir lo mismo que tú sentiste y no es así, ¿no? Este no es así. Es muy importante, me recuerdo un libro que se llama de Curie, Las emociones de Jesús, el maestro de las emociones. Y aquí él habla de la muerte y cómo Jesús reaccionaba. Y él decía, es que la gente comete el error de que decía, él ya está en un lugar mejor. ¿Cómo lo sabes? Hay veces que no es así. Jesús sí te podía decir, él está en un lugar mejor, porque él sabe, él es dueño de todo el universo y amo entre la vida y la muerte. Jesús sí lo sabía, pero ningún ser humano sabe. Entonces a veces queremos como confortar a la persona, él está en un lugar mejor, y hay veces esos comentarios, pues la gente se acuerda, aunque estén en shock o estén en el velorio, dicen, ese comentario me cayó mal, no fue prudente, no fue pertinente. No, evitemos esa clase de comentarios. No digamos, ya va a pasar, está en un lugar mejor. No es verdad. El único que lo podía decir es Jesús. De ahí en fuera, nosotros no, simplemente tenemos que acompañar. Hay gente que dice, ya supéralo, no llores. Cada persona reacciona de manera diferente. Sin embargo, evitemos hacer comentarios, ya sea de pérdidas de una persona que perdió a un familiar en la muerte, de un divorcio o de una mascota, porque cada ser humano es diferente y cada ser humano eh, canaliza su dolor de manera distinta. Muy bien. Hay otro que no se ha tocado mucho, que ahorita tiene mucho fuerza. Hay mucho, las mascotas han aumentado, el cariño, la ternura que se tiene a las mascotas y o no se toca en ocasiones o no se le da la importancia necesaria. Tal vez hasta se menosprecia. En mis tiempos, hace 15, 20 años, pues si alguien perdía una mascota, lo minimizábamos. Ay, ni que fuera la gran cosa. Porque sentíamos que las mascotas no valen. Pero la realidad es que hay personas, incluso nuestros hermanos, que si llegan a perder una mascota, claro que les va a doler. Imagínate tener un perro, un gato, que son los más comunes, hace 15, 10 años, y hay veces las mascotas no sustituyen al ser humano, eso hay que quedar muy claro. Sin embargo, cuando llegas a tu casa cansado, pues te reciben, te duermes con ellos, son chistosos, los acaricias, es decir, generas una comunión, ¿no? Sí, convives, una convivencia con tu mascota. Y obvio que si muere, pues hay una pérdida. Y claro que duele. Entonces, cuando un hermano, porque ya pasa, ya son tiempos que pasan, pues tenemos que también ser muy cuidadosos y cuidadosas, ¿no?
Para algunas personas es muy importante y cuando pierden una mascota, pues es un dolor, una pérdida muy fuerte. No quiere decir que sea mejor que la del ser humano, es diferente. Pero aquí lo importante, no estamos midiendo si es más importante o no la mascota o el ser humano. Estamos midiendo el dolor que la persona, que el hermano, que la hermana llega a sentir por haber perdido a su mascota. Y hoy se da mucho en el contexto actual de nuestra iglesia, hermanos solteros, solteras, que viven solos o solas, que generalmente tienen mascotas. Y muchas veces esas mascotas, pues es su compañía. Entonces, cuando las pierden, pues es un dolor fuerte. O los hijos de nuestros hermanos que conviven con las mascotas y las llegan a perder, también es un dolor fuerte. Entonces, hay pérdida, hermanos. Y es algo que necesitamos tocar y respetar. Y pues no hay absolutos nuevamente, no sabes cómo se siente. Lo mismo, lo mismo. No digas cosas que no tienes que decir o que no sabes. Simplemente hagamos compañía, acompañemos a la gente en su dolor. Si la gente nos pide algo, nos lo hará saber, o mejor dicho, si la gente necesita algo, nos lo hará saber. Si no, pues evitemos caer en determinadas cosas. Aquí podemos ver un gato, un perrito, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecho y la mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4:11. El justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Dios también nos enseña en su Biblia, en su palabra, que Él también se preocupa por los animales. Entonces, no menospreciemos a los hermanos que puedan llegarse a sentir de luto, tristes, porque llegan a perder una mascota. También es un proceso doloroso, triste, y estamos para apoyar y no juzgar. Y la tercera, cuando alguien tiene una ruptura sentimental. Ahora, me estoy enfocando en hermanos de la iglesia. Sin embargo, claro que esto lo podemos llevar a la sociedad con nuestra familia, que aunque no sea creyente, pues que podamos también empatizar con ellos. Otro tema que la iglesia hay veces no lo trata o no lo trata a fondo es cuando los hermanos terminan una relación sentimental, ya sean solteros que terminan un noviazgo o hermanos que se divorcian, y hay veces el mundo se les viene encima y hay veces podemos ser muy duros al decir, bueno, es que ya, o sea, es una relación, supéralo, y hay veces no entendemos algo, el grado de empatía y ser humanos. Hay hermanos que cuando rompen un noviazgo, pues tal vez ellos ya se habían hecho ilusiones, ¿no? De casarse, tener familia, no lo sé. Y cuando eso no se da, rompes una ilusión y se rompe un corazón. No es fácil. No quiere decir que sea menos importante que las otras pérdidas. Somos seres humanos y debemos de empezar a tratarnos con empatía. O bien, cuando una persona se divorcia, todo el proceso, estaba viendo como unas estadísticas, este año ha sido el de más divorcios en la última década. Un número muy, no recuerdo la cifra, pero ha sido el año de más divorcios. Y algo muy interesante es que de ese 100% de divorcios, el 90 termina con peleas. Es decir, solamente 10 personas, o sea, de 10 personas, solamente una pareja que se divorcia termina bien, con bienes mancomunados o separados, si tienen hijos, o sea, solamente una persona, una pareja de 10 parejas en promedio termina bien. Las demás, las 9 restantes, hay demandas, hay demandas de pensión, hay violencia, que la casa. Imagínate todo ese proceso, que el hecho de divorciarte, pues nadie se casa, que yo sí creo que puede haber uno que otro que se case por interés, pero el 99.5 de las personas que se casan, pues lo hacen pensando que va a ser para toda la vida y pensando en formar una familia y pensando en permanecer así hasta la muerte. Pero cuando eso no sucede por distintas situaciones, pues se les viene el mundo encima. Y son no solamente el dolor y el proceso de una relación fallida, sino
también en ocasiones también hay demandas, hay peleas, están los hijos de por medio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser empáticos y entender que sí, muchos hermanos pueden que estén tristes o hermanas. ¿Por qué? Porque es una pérdida. La realidad es que también es una pérdida. No, no, no de una persona, pero sí una pérdida sentimental. Y también no de una persona que se muere, pero sí de una persona que ya no va a ser parte de tu contexto, de tu entorno. Y es una pérdida y duele. Entonces necesitamos tener la madurez y la empatía para ayudar a los hermanos. ¿Cuánta gente ha llegado a nuestra iglesia o las iglesias después de una ruptura? ¿Por qué? Porque se sienten mal, sienten que ya desechados, a veces la sociedad los ataca, los etiqueta y a veces hay un refugio o hayan un refugio en la iglesia. Entonces tenemos que hacer o cómo aconsejar. Igual, no hay absolutos. Cada persona en una pérdida sentimental va a reaccionar de una forma, la otra de otra forma. No decir cosas que no sabes cómo se siente. No decirle ya supéralo, enfócate de nuevo, cásate de nuevo. No, eso no es lo mejor. Hay que aprender a ser sabios, hay que aprender a acompañar a la gente. Muy bien. Básicamente es de manera escueta, breve, acerca de cómo tratar las pérdidas. Nos enfocamos en tres: pérdidas de una persona a causa de una muerte, pérdidas de mascotas y pérdidas de relaciones sentimentales. Todas son importantes. Cada persona tiene, dependiendo su contorno, su contexto, su entorno, pues tiene y le da el valor a las pérdidas. Hay personas que pueden reaccionar, ah, se murió mi papá, bueno, ya. Y ya cuando te enteras, pues el señor murió de cáncer, un cáncer terminal que los desgastó a la familia y que hubo gastos económicos y que veías cómo se iba deteriorando tu familiar. Pues hay veces, lo hemos vivido, pues hay veces cuando la persona ya llega a morir, pues hasta sentimos un alivio. Y no porque seamos malos, sino porque dices, ya está descansando, ya no está sufriendo. El desgaste emocional es muy fuerte cuando tú ves a un familiar que pierde la vida o ves cómo se va apagando su vida. Y hay veces cuando fallece hasta la familia, hay familias que descansan porque ya no ven sufrir a su familiar y los ves tranquilos. Y hay veces, tal vez, esa misma persona muere de su mascota y la ves llorando. Y a veces podemos pensar, no, es que amó más a su mascota que a su papá. No, son contextos, son situaciones diferentes. ¿De acuerdo? No hay absolutos. Es muy importante esto. No hay absolutos, pero no seamos imprudentes. No sabes cómo se siente la persona, no lo digas, no le digas va a pasar, yo te comprendo, yo sé qué sientes, ya supéralo, no llores. No, cada persona es libre y debe de ser libre para llevar su proceso. Muy bien, pues esta fue la referencia bibliográfica, Biblia Dios habla hoy, Reina Valera y la clase. Muy bien, pues esto fue la clase de hoy acerca de pérdidas.